Muy buenas, después de ver cómo se pilota y por supuesto los datos que caracterizan a este circuito de Las Vegas, vamos a comprobar todo lo dicho con los datos y además explicar por dónde deberían ir los reglajes. Como siempre tenemos aquí el panel básico que nos da velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Ya sabéis que estos son datos sacados del simulador para comparar todos los circuitos, entonces el reglaje es el estándar. Aquí en este caso habría que poner mucha menos carga aerodinámica, por supuesto, para que la velocidad punta fuese mucho mayor, pero nos sirve para entender a rasgos generales este circuito, ¿vale? Entonces, hablando de carga aerodinámica, fijaos que tenemos aquí, justo empezamos la recta y tenemos la primera frenada. Curva 1, que enlaza con la 2, luego aquí tendríamos la 3, recta bastante larga, frenada, tramo de recta pequeñito, aquí tenemos esta serie de curvas que son bastante cerradas y luego a partir de aquí tenemos 1 y 2 picos. El resto es todo completamente a fondo. Fijaos en el pedal del acelerador. Todo esto es a fondo, todo esto es a fondo, todo esto es a fondo. Es una auténtica barbaridad el tiempo que vamos acelerando a fondo. Por lo tanto, ya nos puede dar una pista que es un circuito de baja carga aerodinámica. Y podrás pensar, bueno, pero si tú haces estas enlazadas con un poquito más de carga, vas a empezar la recta con más velocidad. Sí, pero es que precisamente esta no es la recta más larga. Y además, en estas curvas tan lentas, tú no estás sacando beneficio apenas de tener más carga aerodinámica, porque cuando te ayuda más la carga aerodinámica en curvas de velocidad media e incluso velocidad alta, en curvas tan lentas no te suele ayudar mucho, porque al final, como hemos dicho siempre, la carga aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad, entonces esto apenas te reporta un beneficio. Por lo tanto, aquí ir un poquito más rápido y aquí un poquito más rápido a cambio de perder mucho tiempo en toda esta recta, pues no te va a salir rentable. Por lo tanto, muy baja carga aerodinámica, pero hay un problema, y es que, por ejemplo, en estas curvas que son tan largas, fijaos que esto es el giro de volante. Pues en todas estas curvas que son así más largas, aparte de tanta corrección y demás, ¿vale? Las que, como veis, pues sí que hay que meter bastante giro de volante durante muchos metros. Si tú no tienes carga en el tren delantero y la curva es de velocidad media más o menos, o más por supuesto, vas a sufrir mucho. Entonces, sí, la carga aerodinámica tiene que ser muy baja, pero sobre todo los que vais a probarlo en el simulador, si no ponéis carga ninguna en el tren delantero vais a sufrir un montón y vais a notar cómo el coche subvira de una forma exageradísima. Y eso es un problema, porque en este circuito el tren trasero es el más importante, porque es un circuito de tracción. Es un circuito en el que salida de curva lenta, como tenemos aquí, 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 aquí y aquí, es muy importante. No tanto la salida de curvas rápidas o medias como puede ser esta. Entonces, en ese tipo de circuito tú prefieres tener un balance aerodinámico atrasado para que tengas mucho agarre en el tren trasero, para que el coche tienda a subvirar de la forma más óptima en ese sentido, porque estamos saliendo de curva y entonces, claro, un Fórmula 1 con tracción trasera con ese par que tiene, en cuanto le pisas el acelerador tiende a girarse. Eso es un sobreviraje excesivo. Si tú tienes más bien subviraje, eso te ayuda. Pero cuidado, porque podemos penalizar muchísimo en esas curvas que son un poquito más rápidas, un poquito más largas, en esa serie además que enlazan a un lado y otro, ahí se penaliza bastante. Así que si tenéis un problema, no es cuestión de poner mucha carga delante, ni mucho menos, pero al menos equilibrarla a los del simulador, que por cierto, Leva Lab Academy, junto con todos los cursos y todas esas cosas, ya tenéis disponible el reglaje para el F1.23 en Las Vegas y para el Fórmula Hybrid 2023 en Assetto Corsa en Las Vegas también, ¿vale? O sea que para Las Vegas tenéis los dos Fórmula 1, el del F1.23 y el de Assetto Corsa, que bueno, lo hace la gente de Racing Studios, el Fórmula Hybrid 2023, que como ellos lo llaman, pues por derechos, imagino que es básicamente el Fórmula 1 para Assetto Corsa, ¿vale? Tenéis los dos reglajes ya publicados ahí, con su archivo de los datos en el caso de Assetto Corsa, bueno, los datos no, del reglaje puramente, y también con un vídeo explicativo de por qué he ido modificando tal y cual, ¿vale? Pues ese truco, ya os lo adelanto aquí, os lo doy gratis, por supuesto, también a todo el mundo, ¿vale? Entonces, tema aerodinámico muy importante. Mejor atrasar el balance para tener esa estabilidad saliendo de curva, pero si nos pasamos vamos a tener un problema en estas curvas que son un poquito más largas y además que enlazan a un lado de otro. Otro problema muy importante que vamos a tener, el tema de las suspensiones. Pensad que este es un circuito que tenemos muchas rectas, como hemos visto, pero vamos a tener también muchos baches. Encima el circuito va a tener muy bajo agarre por ser urbano. Encima el circuito va a estar muy frío por las temperaturas que se prevén a esas horas de la noche. Encima la carga aerodinámica no nos va a ayudar porque tiene que ser mínima. Son muchos problemas a los que se tienen que enfrentar las suspensiones. Por lo tanto, como norma general, lo más probable es que los coches vayan bastante altos, no porque haya unos cambios de pendiente brutales, que no los hay, sino precisamente por los baches, por los pianos, incluso porque al ir a tantísima velocidad, tantos metros en recta, con el acelerador a fondo,
por poca carga que pongas, realmente en Fórmula 1 genera mucha. Entonces, a estas velocidades tan altas, que ya digo, no van a ser 300 km por hora, van a ser bastantes más, lo que va a pasar es que el coche se comprima mucho, porque el aire va a estar haciendo mucha fuerza hacia abajo. Entonces el coche se va a ir comprimiendo, las suspensiones se van comprimiendo y eso tiene que trabajar. Por lo tanto, probablemente suspensiones bastante altas para poder absorber baches y además que el coche, pues evidentemente no dé abajo y se vaya desgastando tanto que te terminen descalificando, como le pasó a Leclerc y como le pasó a Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos, el que era en Austin, no en este de Las Vegas, por supuesto. Así que complicado el tema de las suspensiones. Y si las pones demasiado rígidas, ¿qué va a pasar? Pues que tengas un problema de agarre, que vibren demasiado, que reboten demasiado y ahí se pierde también bastante tiempo. Así que no es un trabajo fácil el de las suspensiones. Sobre todo lo que hay que fomentar es salida de curva lenta y frenadas muy fuertes, porque vamos con ese reglaje. El de los frenos, hay frenadas muy fuertes, hay 4 que son muy fuertes. 1, 2, 3 y 4. Y luego hay 2 que son flojitas, ¿vale? Aquí a lo mejor hay que levantar un poco. Bueno, no hay tampoco mucha zona de levantar, hay que dar a medio gas, ¿vale? Hay algunas, sí, lo vimos ayer. Pero sobre todo va a ser importante optimizar frenada y aceleración. Es decir, que no haya mucha transferencia de peso, que no haya pérdida de agarres ni delante ni detrás, porque por ejemplo, si tú tienes pérdida de agarre en el tren trasero, cuando vas a salir de curva, ¿qué pasa? Pues que aceleras y el tren trasero patina. Si tienes pérdida de agarre, pero en el tren delantero, ¿qué va a pasar? Que el tren trasero empuja, el delantero no es capaz de seguir el ritmo cuando estamos en giro y el coche se da la vuelta. El tren trasero como que adelanta al delantero, el coche se da la vuelta. Tampoco nos beneficia. Pues las suspensiones se tienen que encargar de que sea un equilibrio perfecto. Por suerte, pues la Fórmula 1 pueden manejar muchísimo ante balanceo, ante la compresión, la expansión de forma individual de cada rueda prácticamente, de cada eje, la suspensión rápida, bueno, la amortiguación rápida, la amortiguación lenta, en fin, hay muchos elementos de la suspensión y permiten clavar el reglaje, pero no va a ser nada fácil el reglaje aquí, porque además tenemos que tener unas presiones de los neumáticos bastante altas. ¿Por qué? Pues porque esto hay que aguantarlo, y no es aguantarlo una vez, es aguantarlo 50 vueltas en una carrera. Y si tú quieres aguantar esto 50 vueltas en una carrera son muchos metros, muchos segundos ahí. Y el neumático necesita soportarlo. ¿Y cómo conseguimos aumentar un poco la fuerza del neumático y esa resistencia? Pues subiendo las presiones. Y es algo positivo porque al final cuando tú tienes una presión un poquito más alta, en recta el coche es mucho más eficiente porque tienes menos pérdidas por rodadura. Pensar que si tú desinflas el neumático, le bajas la presión, lo que pasa es que se deforma más. ¿Qué rueda mejor? ¿Una pelota bien inflada o una que está medio deshinchada? Pues evidentemente la bien inflada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pierde menos energía simplemente por tener que deformarse. Y el ejemplo típico, súbete a una bici, inflas la rueda y luego la desinflas. Verás cuándo te es más fácil pedalear. Pues eso pasa también, ¿vale? Entonces, si tú tienes una presión un poco más alta, pues aquí la eficiencia del coche va a ser mejor, vas a alcanzar mejor velocidad punta y demás. Problema, las temperaturas de los neumáticos. Porque aquí probablemente la degradación no sea un problema muy grave por el tipo de asfalto y demás. Pero una temperatura tan baja del asfalto puede provocar el famoso graining. Y eso va a ser un problema grave. No solo es degradación pura de sobretemperaturas y demás, sino quizá incluso todo lo contrario que puede considerarse el graining, ¿vale? Que es por culpa de un asfalto muy muy frío. Si tuviésemos un asfalto muy muy caliente, pues tendríamos lo otro, ¿no? Que es el blistering, que es como desde dentro y demás. Lo bueno del graining es que más o menos se puede limpiar el neumático, ¿vale? Porque es como una especie de suciedad en la superficie, para resumirlo un poco. Entonces, eso sí que va a ser un problema. Jugar, por ejemplo, con las alineaciones de la rueda, la caída, todo eso también puede ser un tema interesante, pero claro, si pones mucho de eso, también pierdes eficiencia aquí. Por ejemplo, pones mucha divergencia delante, pues aquí en estas curvas tan cerraditas, el coche va a ser más ágil, pero luego vas a perder un poco en las rectas. Quizá no una exageración y te compense, por supuesto, pero bueno. Y otra cosa que puedes hacer, convergencia detrás. ¿Por qué? Porque a ti te interesa salida de curva lenta. Entonces tú le das mucho agarre al tren trasero, bloqueas el diferencial y demás. ¿Y qué te puede pasar? Lo que mencionábamos antes, que pegues un acelerón y el coche se tiende a dar la vuelta, pierdes tiempo. Pones un poquito de convergencia, haces que las ruedas traseras apunten hacia el centro y eso te lo estabiliza. Problema, pues que vas a perder un poquito de tiempo aquí. Ahora bien, si vas a perder un poquito de tiempo a final de recta por esa deformación de neumáticos y demás, pero vas a salir mucho más rápido de esta curva, significa que vas a empezar la recta bastante más rápido. Entonces eso, por ejemplo, sí te puede compensar. Si quieres jugar con esto los simuladores y demás y no queréis utilizar el de Level Up Academy, pues también es un truco que os puede interesar, ¿vale? Ya sabéis que precisamente en Level Up Academy no solo tenemos los reglajes de estos dos simuladores de todos coches en este circuito, sino que tenemos más de 400 clases, porque hay más de 40 cursos, más las masterclasses que van aparte, más los reglajes para sim racing de todo lo que os podéis imaginar, porque además salen a la carta. Es decir, si hay uno que tú
tú quieres y no está, me dices, oye, hay un formulario específico, quiero este coche en este simulador, en este circuito, y a mí me llega y en cuanto pueda lo saco, que además suelo tardar muy poco. Si me da tiempo, incluso el día siguiente ya lo tenéis, o sea que no hay ningún tipo de excusa, podéis empezar en el nivel que queráis, está tanto para pilotaje real como para pilotaje de simulador. Tenéis por supuesto cursos de mecánica que son 100% aplicables al mundo real y también al virtual. Tenéis cursos de karting, alguno de motociclismo también, de analizar datos, de reglajes, de pilotaje, de absolutamente todo, o sea que echarle un buen vistazo. De hecho hay hasta cursos de fotografía, o sea que imaginad lo que hay por ahí. Como siempre, os recomiendo que le echéis un buen vistazo porque además la primera clase de cada curso es gratis. ¿Os interesa uno así más o menos que os suena bien? Pues veis la primera clase, que no hace falta ni iniciar sesión ni registrarse ni nada, y así vais entendiendo un poquito mejor el formato. Así que, en cualquier caso, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, ya no os doy más la chapa, y nos vemos después de este gran premio haciendo un buen análisis.